Agradecer a Dios por esta oportunidad, por este privilegio, por la invitación. Muchas gracias a Damián y a Carolina por todos los detalles de cariño que han tenido esta semana. También a Sonia Rifel, a su esposo, el doctor López, a los pastores Balboa, Leite, Sánchez, Carrizo, por vuestro cariño y por hacerme sentir en casa. Sobre todo le doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra en esta mañana con vosotros. Este no es nuestro momento, es el momento del Señor, en el que Él brilla a través de su palabra. Y quiero felicitar a esta iglesia porque en los poquitos días que llevo aquí he visto tantísimo talento junto, increíble. Cada día hay un pianista diferente, todos son excelentes, pasan los niños a cantar y yo pensaba, bueno, como venga la Sonia aquí, os hace un contrato a todos. Realmente una iglesia muy musical y muy llena de talentos. Gloria a Dios por eso, amén. Creo que es la primera iglesia hispana que visito aquí en los Estados Unidos que tiene un coro. Un coro, eso es un milagro. Las iglesias que cantan juntas y todavía tienen coros, es un síntoma de que hay algo que está funcionando bien en las iglesias. Todavía somos capaces de encontrar tiempo para cantar juntos y alabar juntos a Dios. Así que más sinceras felicitaciones por ese coro tan hermoso que tenéis. Hemos estado hablando de la música y de la adoración en este seminario durante esta semana. Y en el sermón de hoy, en el culto de hoy, me gustaría referirme y que reflexionemos en dos ocasiones en las que Jesús habla de la adoración. ¿Quién mejor que Jesús para hablar de adoración? ¿Quién mejor que el centro de la adoración? Porque cuando vamos a Génesis hasta el Apocalipsis, vemos como en ese corderito que tuvo que morir por Adán y Eva, y luego ese cordero sacrificado en altar a través de los patriarcas en el desierto, en el santuario, en el templo, siempre el centro del culto en Israel, siempre el centro de la adoración fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, el centro de la adoración. Cuando vamos al Nuevo Testamento y vemos cómo Jesús viene, el Cordero se hace carne, habita entre nosotros. Y en todos los libros, hasta el Apocalipsis, vemos que ese Cordero todavía sigue siendo el centro. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que Jesús sea el centro de la adoración? Es importante porque cuando hablamos de adoración, no podemos olvidar a Jesús. A veces tenemos la tentación de centrarnos mucho en ciertos detalles de estilo, detalles de instrumentos, detalles de formas, detalles de vestimentas, detalles de acordes, ritmos, melodías, armonías. Y si bien son importantes, no tiene sentido hablar de esto si olvidamos que el punto central de la adoración es Jesús. Y el objetivo de la adoración es exaltar a Jesús, es glorificar a Jesús, es que Jesús brille a través de la música, a través de la oración, a través del estudio de su palabra, que Jesús brille. Y adoración no solamente se refiere a un canto o a una parte en el piano o en el violín o en la guitarra. Adoración se refiere a cómo tú y yo vivimos la relación con Dios. Adoración en la Biblia es postrarse ante alguien que es mayor que yo. Es asumir una postura de reverencia ante el Creador. Es darnos cuenta de que hay un espacio para nosotros en el plan de salvación y es el de una pequeña criatura que somos tú y yo, infinitamente pequeños, que encontramos nuestro lugar cuando adoramos al ser que nos ha creado y que es infinitamente grande. Por eso la adoración no la podemos confinar o reducir a un estilo de música o a un instrumento. La adoración tiene que ver con quién pienso yo que es Dios y cómo me relaciono con ese Dios. Cuando hemos leído Mateo 21, del 12 al 17, son versículos bastante duros, porque cuando viene Jesús a su casa y dice, mi casa
la habéis convertido en una cueva de ladrones. Es fácil para mí pensar, estos fariseos, estos doctores de la ley del tiempo de Jesús, no entendían nada. Es fácil para mí juzgar a los fariseos y juzgar a los saduceos y juzgar a los escribas. Finalmente fueron los que mataron a Jesús. Sin embargo, cuando leo la Biblia y me encuentro con los conceptos que Jesús vierte en su palabra, me doy cuenta que yo no estoy tan lejos de hacer lo mismo que ellos hicieron. Vamos a analizar juntos. Y quisiera que en esta mañana, cuando leemos Mateo 21 y luego más adelante Juan 4, 23 y 24, quisiera que nos pusiéramos en el lugar e imaginemos la escena, como Ellen White nos invita a hacer cuando leemos la Biblia. La hagamos nuestra. Quiero que te imagines en esta mañana a Pedro, un pequeño niño, 8 años, un niño judío que no vivía en Jerusalén, pero que algunas veces iba con sus padres a adorar al templo. Pedro había visto como su padre, cuando él era pequeñito, tenía 2 años, su padre había tenido un accidente, se había caído y se había quebrado la cadera. No había podido recibir tratamiento y había quedado cojo, había perdido su trabajo y su madre había tenido que sustentar la familia. Su padre no podía trabajar. Pero peor aún que no poder trabajar era la sensación de su padre de sentirse castigado por Dios, porque eso es lo que le habían dicho en el templo cuando había ido. El dedo de Dios estaba acusándole, eso es lo que él sentía. Por lo tanto, el padre de Pedro no se sentía cómodo cuando iba al templo, porque veía que él no era perfecto como los demás, que tenía un problema físico que se notaba mucho y que además los demás pensaban que era un castigo de Dios. Pedro había estado unas horas antes en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Algunos amigos le habían dado palmas y había visto cómo este hombre, con una mirada tan amorosa y tan tierna, montado en un pollino de asna, había entrado a Jerusalén y todos sus amigos gritaban «Hosana al Hijo de David». Así que Pedro también, junto con ellos, empezó a correr al lado de Jesús y a proclamar «Hosana al Hijo de David». Unas horas después, el padre y la madre le dijeron a Pedro «Vamos a ir al templo. No tenemos mucho dinero, solo hemos podido comprar una paloma, pero vamos a ofrecer nuestro sacrificio». Y Pedro fue. En el deseo de todas las gentes, Ellen White nos hace la descripción de lo que fue esta segunda vez que Jesús limpió el templo. Y es algo impresionante. Os invito a leer este capítulo con atención. Es como ella dice que Jesús, antes de entrar en el templo, vio a los ciegos, vio a los cojos, vio a los niños que estaban fuera del templo, que no podían entrar porque no tenían dinero, porque no se sentían dignos, porque no conectaban con la adoración que se hacía en el templo. Imaginémonos a Pedro allí, sufriendo porque sabía que no tenía un corderito, no tenían dinero para traer un corderito, sufriendo porque sabía que su padre estaba lisiado y sufría por eso. Y cuando Pedro entra con sus padres al templo, de repente ve que un montón de animales salen corriendo por las escaleras, ve que hay un ruido inusual en el templo, y ve cómo mucha gente sale del templo, incluso los sacerdotes, los fariseos salen corriendo del templo. Y Pedro y sus padres se preguntan qué está pasando en el templo. Con esto en mente me gustaría que leyéramos lo que en el deseo de todas las gentes Ellen White describe. Después de un rato, los sacerdotes y príncipes se atrevieron a volver al templo y oyeron las voces de hombres, mujeres y niños que alababan a Dios. Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos y saltando de alegría a los inválidos. Los niños eran los primeros en alegrarse. Ahora ellos, con alegres voces, alababan a Dios. Pedro entró al templo con sus padres y Jesús miró al padre de Pedro, y le dijo: tus pecados te son perdonados. Estás sano. Y en ese mismo instante el padre de Pedro se curó. Y Pedro, que estaba a su lado, miró a Jesús, miró a su padre y empezó a cantar.
empezó a cantar y a saltar de alegría, eso es lo que dice la Biblia. Pero no empezó a cantar suavecito, empezó a cantar fuerte. Y habían otros niños y habían otras personas que Jesús empezó a curar, empezaron a cantar con todo su corazón y a saltar de alegría y a repetir las mismas palabras que habían repetido unas horas antes. Hosana al Hijo de David. Este es el Hijo de David, este es el Rey de Israel que esperamos. Pedro entendió que estar en el templo era estar en la presencia de Jesús y que ese Cordero de Dios, que él no podía comprar un corderito físico, pero ahora este Cordero se había hecho carne y estaba para sanar, estaba para salvar, estaba para traer alegría, gracia, perdón, salvación a su vida y a la vida de su familia. Y por eso Pedro estaba saltando de alegría. No era porque Pedro era irreverente y porque se ponía a correr en el templo o a comer en el templo o a hacer cualquier cosa en el templo sin pensar en lo que estaba haciendo. Si saltaba y de alegría y si cantaba era porque Jesús había salvado y sanado a su Padre. Y era una expresión espontánea de la alegría que sale de nuestros corazones cuando estamos frente a Jesús. El sonido de esas voces libres y espontáneas era una ofensa para los encargados del templo y decidieron poner fin a tales demostraciones. Manifestaron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de alegría. Querido hermano y hermana, quiero que pienses en esta mañana, ¿dónde estarías tú? ¿Con quién te identificas en esta historia? ¿Te identificas con Pedro? ¿Necesitas que Jesús haga un milagro en tu vida y en la vida de tu familia? ¿Vienes al templo esperando encontrar algo que te saque de tu tristeza, de tu depresión, de tu desánimo? ¿Te identificas más, quizás, con los fariseos que estaban tan preocupados por mantener lo que siempre habían estado haciendo, que además era lo correcto porque Dios lo había ordenado? Estaban tan preocupados en que el cordero no tuviera manchas, tuviera el tamaño, la edad que Dios había ordenado. No estaban haciendo nada mal, estaban simplemente preocupándose de que las cosas las hicieran como Dios había ordenado. Ellos no se habían inventado el ritual del templo, del sacrificio. Había sido ordenado por Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó que después de sábado tras sábado, semana tras semana de hacer lo mismo, perdieron el sentido, olvidaron por qué estaban haciendo las cosas, para quién hacían las cosas, en qué consistía el centro de la adoración? No era el Cordero. El Cordero era un símbolo de Jesús, del Hijo de Dios que venía a salvarnos. Se centraron tanto en la forma que olvidaron para qué estaban haciendo las cosas. Y llegaron a adorar más la religión que a Dios. Lo voy a repetir. Terminaron haciendo de la religión su Dios. En vez de permitir que la religión fuera ese sistema que Dios organizó para que reconectáramos con Él, religarnos con Dios. Y esto parece muy crudo y parece muy difícil de aceptar para nosotros los adventistas. Pero, ¿sabéis? Hace algunos años estaba en la Universidad Adventista del Plata estudiando música. Y realmente fue una etapa muy bonita de mi vida en la que sentía que quería dar mi vida a Dios, entregar mi vida a Dios. Y empecé a levantarme muy temprano para orar, empecé a hacer algunos cambios en mi vida, empecé a dejar de comer ciertas cosas, a tal punto que cuando iba a mi casa, mis padres, que también son adventistas, son profesores, empezaron a preocuparse porque ya no mezclaba la lechuga con el tomate, porque los ácidos eran incompatibles, ni le ponía aceite porque para qué tanta grasa, sal tampoco porque era mala para la atención, beber no, gracias. Y al fin mis padres decían, Adriana, ¿no te parece que te estás yendo a un extremo? Y yo, no me estoy yendo a un extremo y no entiendo cómo vosotros no estáis preocupados por lo que coméis porque afecta a vuestra espiritualidad. Mi padre un día me dijo, no aguanto más comer contigo en la mesa, estás totalmente insoportable. Y yo, papá, voy a orar por ti. Recuerdo que fui escalando en mis
ansias de ser más santa y más santa, hasta que una mañana recuerdo perfectamente que fui a la iglesia con mi Biblia. Claro que me levantaba muy temprano, antes que todos los demás. El culto empezaba a las 5 de la mañana, yo a las 5 menos cuarto estaba en la puerta. Y entonces fui a orar y empecé a pedirle a Dios perdón por mis pecados y pensé, a ver, ¿qué pecados tengo que pedirle a Dios? Perdón, ¿por qué pecados? Pero hoy no he pecado, todo lo he hecho bien, he comido bien, me he vestido bien, he limpiado mi habitación, no me he peleado con nadie, no he pecado hoy. Y abrí la Biblia por el incidente en el que María Magdalena derrama su perfume ante Dios, ante Jesús. Y Jesús dice, ella ama mucho, ¿por qué? Porque se le ha perdonado mucho. Y yo estaba viviendo una religión tan perfecta que me llevaba mal con mis padres, con mi hermana, con mis compañeros, porque todos eran tan pecadores. Y el amor de Dios no se veía reflejado en mi vida. Sin embargo, lo que yo hacía era perfecto a mis ojos. Hasta que me di cuenta que si yo estuviera en esta escena, yo sería uno de los fariseos que le dijera, Jesús, ¿has visto lo que están haciendo estos niños? Están faltando el respeto, están siendo irreverentes en la iglesia, pues están saltando. Jesús, por favor, diles algo. Y esto es lo que le dijeron los fariseos a Jesús. Mira lo que están haciendo estos niños. Y esperaban que Jesús les dijera, por favor, niños en la iglesia, no se corre, no se salta, silencio. Eso es lo que esperaban, ¿verdad? Que dijeran. ¿Y qué dice Jesús? Jesús responde, ¿no oísteis que fue dicho, de la boca de los niños has perfeccionado la alabanza? Jesús está citando a David en el Salmo 8, versículo 2. David dice, de la boca de los niños y de los que maman has perfeccionado la alabanza, has preparado la alabanza, dicen otras versiones. La alabanza perfecta, ¿cuál es para Jesús la alabanza perfecta? Es la alabanza que sale de un corazón que se ha encontrado con el perdón de Dios. Es la alabanza que sale de un corazón que se ha encontrado cara a cara con un Dios que te mira a los ojos y te dice, no hay nada bueno en ti, pero todo lo que necesitas es aferrarte a mí. Porque yo ya pagué por tu pecado, porque en esa cruz yo ya pagué por ti. Basta de vivir intentando ganar la salvación, nos dice Dios. Basta de intentar portarte bien para que yo te quiera, porque yo ya te quiero. Cuando te portas bien, me alegro mucho por ti. Cuando te portas mal, me entristezco, pero te sigo queriendo. No necesitas ganar la salvación, yo ya te la he dado y he pagado el precio. De la boca de los niños has perfeccionado la alabanza. La alabanza perfecta para Jesús era esa alabanza que los niños estaban dándole. Quizás la forma de los niños no era la más adecuada. Quizás tendrían que haber sido más organizados. Pero me sorprende cuando veo a Jesús en la Biblia, me sorprende cómo es capaz de ver más allá de la forma y centrarse en nuestro corazón. Me sorprende cómo Jesús, cuando María le presenta su perfume y hablaba esta semana con una hermana de, a mí como mujer me hace sentir incómoda como María se descubre y saca su pelo y su perfume y entonces besa los pies de Jesús y le seca los pies con su pelo. María, por favor, recuerda en lo que trabajabas hasta hace muy poco tiempo. La gente lo sabe. Y las mujeres en Israel tienen cuidado de cubrirse su pelo para que no las confundan con el tipo de trabajo que tú hacías hace muy poco tiempo. La gente te conoce, María. ¿Por qué no le entregas a Jesús un regalo que sea un poco más discreto? Me parece desubicado lo que estás haciendo. Y la gente que estaba al lado de María y conocían a María le dijeron a Jesús lo mismo que hicieron los fariseos. ¿No ves lo que está haciendo? ¿Que está mal lo que está haciendo? Y Jesús le dice, esta mujer me está ungiendo.
va más allá del pelo, del perfume, de los besos, va más allá de la forma que quizás no sea la más adecuada, va al corazón de María y sabe que María lo ama mucho porque Él le ha perdonado mucho. La adoración que ama a Dios, la adoración que le agrada a Dios, la adoración que Dios acepta es la que sale de un corazón que se ha encontrado con Él. Y cuando nos encontramos con Dios, ¿no tenemos a veces ganas de saltar de alegría? ¿No decían eso los discípulos de Maús? ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando escuchábamos a este hombre hablar? Porque eso es lo que produce Jesús. Produce un cambio. A veces, ese cambio y esa transformación, cuando le adoramos de corazón, se traduce en saltar de alegría. Otras veces, quizás se traduzca en un silencio total. Algunas personas lloran, otras personas se quedan igual y parece que no están sintiendo nada, pero por dentro Dios está cambiando y transformando su corazón. ¿Cómo podemos nosotros decir, al igual que los fariseos, Jesús, mira lo que están haciendo? El otro día estaba en una iglesia, cuyo nombre no quiero acordarme, y estaban adorando y una chica al lado mío tenía los ojos cerrados y vi que estaba muy emocionada con la canción, estaba llorando. Era una música muy equilibrada, muy bonita. Yo estaba disfrutando también de la adoración. En un momento ella levantó la mano. Entonces vino un diácono, tomó su mano y se la bajó. Yo me sentí un poco mal. Y ella siguió alabando con su mano así detrás. Y lo único que me salió a decir fue, lo siento. Y ella me miró y dijo, no pasa nada, está bien. Yo no estoy levantando la mano para él o para llamar la atención, solo estoy levantando la mano para Dios. Yo pensé, qué madurez esta chica. Ella sabe que el centro de la adoración es Jesús. Puedo levantar mi mano si siento que tengo que levantar la mano, pero si alguien hace algo que para mí es descortés, como es bajarte la mano, pues ella ni se fue, ni se enfadó, ni dejó de adorar. Ok, dijo, ¿puedo seguir adorando sin mi mano? Dios ve mi corazón y sabe que no estoy intentando llamar la atención, lo estoy haciendo para Él. Amén. La prueba de la moralidad de una comunidad es el tipo de mundo que deja a sus hijos, dice Dietrich Bonhoeffer. La prueba de la moralidad, bueno o malo. La prueba de la moralidad de una comunidad, en este caso nuestra iglesia, es el tipo de mundo que deja a sus hijos. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestros hijos se encuentran con Dios? ¿Cómo reaccionamos cuando su forma de adorar quizás no sea la misma forma de adorar que nosotros hemos aprendido de pequeños? Vivimos en un siglo muy difícil. Yo sé que no necesitáis que yo lo diga. Vosotros ya lo sabéis. Sobre todo los que tenemos la sagrada comisión de ser padres y madres. Vivimos en un siglo muy difícil, en el que la verdad y el error se mezclan y no queremos que el mundo se nos meta por las puertas de la iglesia. Vivimos en un mundo en el que la tecnología avanza tan rápido, todo cambia tan vertiginosamente que a veces queremos que nuestra iglesia siga manteniendo las cosas como la hemos hecho siempre porque nos da cierta seguridad. Y sabemos que eso funciona, por lo menos funcionó con nosotros. Pero nuestros hijos viven en un mundo tan diferente al que nosotros hemos crecido, que eso nos exige repensar, redefinir, volver a conceptualizar y a descubrir por qué adoramos, cómo adoramos, cuál es la forma y cuál es el contenido. Y es difícil, es muy difícil. Cuando veo esta iglesia y veo como los niños son traídos por sus padres y están a vuestro lado y están atendiendo en el culto, como hay un coro de adultos, como hay un piano y un órgano tocando al mismo tiempo que otros instrumentos, esta es una bendición tan grande. Quizás para vosotros sea normal, lo veis como algo normal. Esto no pasa en muchísimas de las iglesias. En el 80% de las iglesias en los Estados Unidos, iglesias cristianas, no estoy hablando de adventistas, sino cristianas, el 80% está dividida
en adoración contemporánea y adoración tradicional. Lo vemos. En Huntsville, donde vivo, hay más de 200 iglesias cristianas. Los domingos por la mañana tú puedes conducir por la ciudad y ver como a las 8:30, 9, es el culto contemporáneo, ves todos los jóvenes yendo a la iglesia. A las 11 es el culto tradicional, son sus padres y sus abuelos. Y a mí me entristece. Algunas veces no hay otra opción, lo entiendo, pero me entristece que la música y la adoración, en vez de unirnos en alabanza a Dios, nos divida. Y no seamos capaces de llegar al mismo Dios con el mismo estilo de adoración. Y es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que recordemos que lo esencial en la adoración es lo que Dios está haciendo por nosotros y por nuestros hijos. ¿Quién es Él? Hay ciertas cosas que podemos negociar como formas, las podemos negociar. De hecho, Jesús, cuando estaba limpiando el templo, estaba preparando también al pueblo de Israel para el hecho de que el velo del templo se iba a romper y ya no se iban a necesitar sacrificios. Y para Israel iba a ser muy difícil cambiar todos esos ritos y entender que ahora donde 2 o 3 estén reunidos en el nombre de Jesús, Él iba a estar allí y ese templo iba a ser destruido. Era muy difícil esa transición para ellos. Fue muy difícil. Jesús los estaba preparando diciéndoles, escucha, hasta ahora te he dado un sistema de ritos, pero a partir de mi muerte esto va a cambiar. Ya no vas a necesitar matar un corderito, porque yo soy el cordero que está muriendo por ti. Estaba preparando a la gente y hubo una reacción negativa de parte de los líderes religiosos y del pueblo, de la mayor parte del pueblo, porque no estaban preparados para cambiar, no estaban preparados para amoldarse a una nueva forma que iba a tener como centro el mismo principio, y es que Dios manda a su Hijo para morir por mis pecados, y ese es el plan de salvación ideado por Dios. El contraste entre Jesús y el sumo sacerdote mientras hablaban juntos era notable. El orgulloso dignatario del templo estaba vestido con ricas y costosas vestimentas. Sobre la cabeza tenía una tiara reluciente, su porte era majestuoso, su cabello y su larga barba estaban plateados por los años. Ante ese augusto personaje estaba Jesús, sin adornos ni ostentación. En sus vestiduras había manchas del viaje. Su rostro expresaba una bondad que contrastaba extrañamente con el orgullo, la confianza propia y el rostro airado del sumo sacerdote. Ese Jesús es nuestro centro de adoración. El Jesús que tenía manchas de su viaje. ¿Por qué manchas? Seguramente porque había tocado a algún leproso, abrazado a algún niño, curado a alguna mujer inmunda. Tenía manchas en su vestido. Manchas porque aunque Él fue perfecto, santo, y nunca hubo pecado en Él, se acercó tanto al pecador que no tuvo como cosa a que aferrarse ser el Hijo de Dios. Se acercó tanto que dejó que sus manos se extendieran para abrazarte a ti y a mí y morir en esa cruz. Se acercó tanto que hizo todo lo posible para que sus palabras, sus parábolas, su manera de vivir fuera entendida por todos. El templo era el centro del gozo universal. Allí se veía la pompa de las ceremonias de los sacrificios. Allí, alineado a ambos lados de las gradas de mármol blanco, el coro de los levitas dirigía el servicio de canto. La multitud de adoradores, agitando sus palmas y ramas de mirto, unía su voz a los acordes y repetía el coro, luego la melodía era entonada por voces cercanas y lejanas. Esto también es el deseo de toda la gente. Se está hablando de la fiesta de las cabañas que realizaba el pueblo de Israel. Me gusta mucho pensar que el centro del gozo universal era el templo. Qué hermoso pensar esto. Qué hermoso pensar que donde está Dios hay alegría. Una alegría que no es la misma que nos da el mundo. No necesitamos emborracharnos, no necesitamos drogarnos, no necesitamos ser promiscuos ni infieles para tener alegría. La alegría que viene de Dios es un fruto del Espíritu Santo. Y es diferente a la alegría
que no viene de Dios. ¿Cómo nos cuesta, queridos hermanos y hermanas, expresar esa alegría en el culto? Nos cuesta. Yo creo que tenemos un poco de miedo de expresar esa alegría a veces. Y creo también que si hay otras denominaciones que expresan más alegría en el culto que nosotros, como denominación adventista, es porque disfrutan de la gracia de Dios y la predican. Y nosotros todavía tenemos un poco de miedo de irnos al otro lado, ¿verdad? Tenemos miedo de que el Espíritu Santo que se derrama en otras congregaciones y que sabemos que muchas veces no es el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que los domingos por la mañana vas a la televisión y puedes ver que se derrama sobre gente y luego te piden tu tarjeta de crédito y te la vacían en nombre del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que produce confusión, ruido y negocio muchas veces. Y tenemos miedo, no queremos irnos a ese extremo. Y la hermana Guaida habla mucho, esta tarde vamos a hablar de eso también, de cuidado con el Espíritu Santo que invoquemos. Estemos seguros que es el Espíritu de Dios y donde está el Espíritu de Dios no hay confusión. Hay paz, hay edificación para la iglesia, hay amor. Pero tenemos tanto miedo a veces de irnos a ese extremo que preferimos ir del otro extremo. El Espíritu Santo, dice Jesús, que es un ingrediente, una persona, un elemento necesario para la adoración. Mujer, le dice Jesús a la samaritana, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cuál es el templo correcto?, le dice la mujer del pozo a Jesús. ¿Cuál es el templo correcto? ¿Gerizim o Jerusalén? Y Jesús le dice, Gerizim no es el templo correcto, vosotros adoráis lo que no sabéis. Jesús no le dice, mira, lo importante es el corazón, la forma no tiene ningún tipo de importancia. No, Jesús le dice, ¿sabes qué? El templo correcto es Jerusalén, porque la forma está asociada al contenido, la forma también es importante. El templo correcto, dice Jesús, es Jerusalén, pero, versículo 23, pero la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores no se ocuparán de el lugar, sino de adorar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Los hombres, dice Ellen White en El deseo de toda la gente, es otra vez, no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. Debemos nacer del Espíritu Divino. Eso purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad para conocer y amar a Dios. Nos dará una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Esta es la adoración verdadera. Es el fruto del Espíritu Santo. Querido hermano y hermana, yo no puedo adorar correctamente si el Espíritu Santo no está en mí. No puedo venir a tocar, a cantar, a dirigir un coro, a hablar de parte de Dios si el Espíritu Santo no está detrás del canto, del acompañamiento, de la palabra. Y a veces pretendemos venir a adorar sin que el Espíritu Santo guíe lo que estamos haciendo. Y a veces tenemos una agenda que no cuenta con el Espíritu Santo. Así es como vamos a hacer las cosas. Y es verdad que Dios es un Dios de orden. Pero cuando leemos en la Biblia cómo esas grandes personas usadas por Dios, David, Moisés, Jesús, sus grandes momentos, en los grandes momentos de testimonio, vemos como el Espíritu Santo fue el que los inspiró a hablar. No apaguemos el Espíritu. No tengamos miedo de que el Espíritu Santo nos use. Esta mañana tenía mi presentación preparada. Me he levantado temprano. Ya no me levanto a las 5 a orar. He perdido algunos puntos como farisea. Gloria a Dios. Pero me he levantado a orar y a leer. Y de repente dije,
Le dije al Señor, ya me lo sé todo, casi de memoria. Así que, y de repente dije, ¿así que qué? ¿Así que qué? Si Dios no construye la casa, es en vano que edifiquemos. Si Dios no está detrás de nuestras palabras, es en vano que hablemos. Si no morimos al yo y vive Cristo en nosotros, es en vano que hagamos nada. El Espíritu Santo tiene que ser el que inspire lo que hacemos. Y adorar tiene que ver también con la obediencia. No solamente es un corazón sincero, que es una condición imprescindible, pero no es la única. Tiene que ver con la obediencia a todos sus requerimientos. ¿Por qué venimos a adorar el sábado y no el viernes o el domingo o el martes? Porque adorar también incluye adorar en verdad. Y la verdad, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor y la obediencia van ligados. Creo que esta fórmula de Jesús, en espíritu y en verdad, es la fórmula perfecta entre forma y contenido. Justicia y misericordia. El Dios santo y el Dios cercano. Ojalá, querido hermano y querida hermana, que Dios nos ayude en nuestra vida para que la adoración que le ofrecemos a Dios sea una adoración en espíritu, llena del Espíritu Santo y llena de la verdad de la palabra de Dios. Amén.